14 de febrero, Evangelio de San Marcos 7, 31, 37. Del libro Hablar con Dios, todo lo hizo bien. Con frecuencia, los evangelios recogen el sentimiento y las palabras de admiración que provocó el Señor en sus años aquí en la tierra. La gente estaba maravillada, todos estaban admirados por los prodigios que hacía. Y entre muchas alabanzas que dijeron de Jesús, los que completaron su vida, hay una que en cierto modo comprende todas. Me refiero a aquella exclamación cuando de acento, de asombro y de entusiasmo que espontáneamente repartía la multitud al presenciar atónitos los milagros. Todo lo ha hecho admirablemente bien. Los grandes prodigios y las cosas menudas, cotidianas, que a nadie le deslumbraron, pero que Cristo realizó con la plenitud de quien es perfecto Dios y perfecto hombre. El Evangelio de hoy nos invita a considerar este pasaje en el que quienes seguían al Señor no pueden dejar de exclamar, todo lo ha hecho bien. Cristo se nos presenta como modelo para nuestra vida corriente y nos puede servir para examinar si de nosotros se podría decir que tratamos de hacer bien todas las cosas, las grandes y las que parecen sin importancia porque queremos imitar a Cristo. La mayor parte de la existencia humana de Jesús fue una vida corriente de trabajo en un pueblo hasta entonces desconocido. Y allí en Nazaret también el Señor lo hizo todo acabadamente con perfección humana. En Nazaret se diría de Jesús que era un buen carpintero, pero el mejor que habían conocido. Una buena parte de la vida de cada hombre y de cada mujer se encuentran configurados con la realidad del trabajo y difícilmente encontramos a una persona responsable que esté sin ocupación o empleo. Muchos se sienten movidos a trabajar con fines humanos nobles y mantenerla a la familia labrarse un mejor futuro. También hay quienes se dedican a una tarea por el afán de poner en práctica y desarrollo una particular habilidad o afición, o por el contrario, al bien de la sociedad porque sienten la responsabilidad de tener algo por los demás. Otros muchos trabajan con fines no menos nobles, como la riqueza, la ambición, poder, afirmar su propia valía, obtener lo necesario para la satisfacción de sus pasiones. Conocemos a gente competente que trabaja muchas horas a conciencia por fines exclusivamente humanos. El Señor quiere que quien les siga en medio del mundo sea personas que trabajen bien, con prestigio, competentes en su profesión o en su oficio, sin chapuza, gente muy distinta que se mueva con fines humanos, nobles y por el trabajo. Es el medio donde pueden ejercitar las virtudes humanas y las sobrenaturales, pues sabemos que con la oblación de su trabajo a Dios, los hombres se asocian a la propia obra redentora de Jesucristo, quien dio al trabajo una dignidad sobreeminente, labrando por las propias manos de Nazaret. Nosotros le decimos al Señor que queremos realizar ejemplarmente nuestro quehacer, porque deseamos vivamente que sea una ofrenda diaria que llega hasta Él, porque estamos decididos a imitarle en aquellos años de vida oculta de Nazaret. Cuando Jesús busca a quienes han de seguirle, lo hace entre hombres acostumbrados a trabajar. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Y le decían a aquellos que serían sus discípulos, sus primeros discípulos, toda la noche en un trabajo duro, porque le es necesario para vivir, porque son pescadores. San Pablo nos ha dejado su propio ejemplo, el de los que le acompañan. Nos afamamos con nuestras propias manos y a los primeros cristianos de Tesalónica le escribe, ni comimos el pan de balde a costa de otros, sino con trabajos y fatigas trabajamos noche y día para no ser gravosos a ninguno de ustedes. No se dedicaba San Pablo al trabajo por simple recreo
o distracción, sino que se realizaba un esfuerzo tal que podía sobrevivir a sus necesidades y a las de los otros. Un hombre que imperaba a los demonios, que era maestro de todo el universo, a quienes se le confiaron los habitantes del pueblo, naciones y ciudades, a quienes cuidaba con toda solicitud. Ese hombre trabajaba día y noche. Nosotros, que no tenemos una mínima parte de sus preocupaciones, ¿qué excusa tendremos? No tenemos excusa, pero no trabajar con intensidad, con perfección, sin chapuza. Para trabajar bien, primero es necesario trabajar con laboriosidad, aprovechando bien las horas, pues es difícil, quizás imposible, de quien no aproveche bien el tiempo pueda acostumbrarse al sacrificio y que mantenga despierto su espíritu, que puede vivir las virtudes humanas más elementales. Una vida sin trabajos se corresponde con frecuencia corromper lo que hay a su alrededor. El hierro que nace ocioso, consumido por la herrumbre, se torna blando e inútil, pero si se emplea en el trabajo es mucho más útil y hermoso, y apenas se le ve una saga de la misma plata. La tierra que se deja baldía no produce nada sano, sino malas hierbas, cardos, espinas y plantas infructuosas. Mas la que se cultiva se llena de suaves frutos, y para decirlo en una palabra, todo ser que se corrompe por la ociosidad y se mejora por la actividad que le es propia. Y eso sirve igualmente para la madre de familia, que debe dedicar muchas horas a su hogar y a la educación de sus hijos, para que el que trabaja por cuenta propia, o para el estudiante, el jefe de la empresa y el obrero que ocupa el último lugar en una cadena de producción. El Señor nos pide un trabajo humano bien realizado, en el que se pone intensidad, orden, ciencia, competencia, afán de perfección. Una tarea que no tiene rincón, sin terminar, sin tacha ni error. Trabajo serio que no solo parezca bueno, sino que lo es realmente. No importa que sea manual o intelectual, de ejecución o de organización, de la presencia otras personas de más responsabilidad o ninguna. El cristiano añade algo nuevo al trabajo, además de lo anterior, lo hace por Dios, a quien cada día lo presenta como una ofrenda que permanecerá en la eternidad, pero el modo es el normal de todo trabajo honrado. Una tarea realizada en esta manera digna al que la realidad y da gloria a su creador, se hace rendir los dones naturales y se convierte en una continua alabanza a Dios. ¿Por qué queremos seguir de cerca a Cristo y tratamos de imitarle? Hemos de añadir a nuestro quehacer una mayor perfección, porque en todo momento tenemos presente al Maestro, que todo lo hizo bien. Examinemos hoy en la oración la cualidad humana de nuestras tareas de estudio, y veamos junto al Señor aquellas facetas en las que podemos mejorar intensamente la puntualidad y acabar bien lo que comenzamos, con ilusión, orden, cuidado de los instrumentos de trabajo. El cristiano descubre en el trabajo nuevas riquezas, pues todos los caminos de la tierra pueden ser ocasión de un encuentro con Cristo. Como solía decir, de muchos modos diferentes, Monseñor Escrivá de Balaguer, quien predicó toda su vida en la santidad, que no es cosa de privilegiados. Rememoraba un hecho de experiencia que había servido para enseñar de modo gráfico a quienes se acercaban a su apostolado cómo ha de ser el trabajo hecho de cara a Dios. Recuerdo también la temporada de mi estancia en Burgos. A veces nuestra caminata llegaba a monasterios de las huelgas, y en otras ocasiones nos escapábamos a la catedral. Me gustaba subir en una torre para que contemplaran de cerca
la crestaría, una auténtica encaja de piedras, fruto de una labor paciente, costosa y un arte. En esta charla le hacía notar que aquellas maravillas se veía desde abajo. Era un hermoso trabajo y declaraba quién lo hacía. Y para materializar con, lo que con repetida frecuencia le había explicado, le comentaba. Esto es el trabajo de Dios, la obra de Dios, perfecta de alguien que obedeció a Dios. Acabar la tarea personal con perfección, con belleza, con el primor de esta delicada blonda de piedra. Comprendía ante esta realidad que entraba con los ojos y con todo eso era una oración expresa al labrar la tierra, la piedra. Un diálogo hermoso con el Señor. Los que gastaron sus energías en esta tarea sabían perfectamente que desde la calle de la ciudad nadie apreciaría su esfuerzo. Era solo para Dios. Entiendan ahora cómo pueden acercarse al Señor. La vocación profesional. Haz tú lo mismo que aquellos canteros y tu trabajo será bien una labor humana con extraña y perfiles divinos, aunque nadie lo vea, aunque ninguna persona lo valore. Dios sí lo ve y lo aprecia. Esto es suficiente para poner empeño en acabar las tareas con perfección y con amor. Del libro Hablar con Dios, 14 de febrero, nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.